El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 en la mañana. Agradezco la interacción de la audiencia, ¿no? Agradezco cómo se compenetraron con el comentario, con la información, con este ejercicio de memoria que hicimos el día de hoy, para que un poquito tengan conocimiento de lo que pasó, de lo que ocurrió hace 16 años y ojalá que no ocurra hoy. Hay que aprender justamente de aquello. Comencemos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Nos acompaña el jurista Francisco Javier Paredes, quien patrocina la defensa de David Piña. David Piña fue sentenciado a 25 años de privación de libertad en calidad de autor material del asesinato de la joven Karina del Pozo, ocurrido en el año 2013. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar acá al doctor Paulo Ocaña, que era uno de sus abogados. No sé si el doctor Ocaña sigue patrocinando la defensa de David Piña en Cortes Nacionales. Insistían justamente en la inocencia y en la manera como se llevó adelante el proceso que derivó en la sentencia del señor Piña. Ahora vamos a conversar justamente con el doctor Paredes, quien patrocina la acción de David Piña en instancias internacionales. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un cordial saludo para usted, un cordial saludo para toda su audiencia. Gracias. ¿Por qué acuden a cortes internacionales? Nosotros, dentro de nuestro despacho, Loudon Law de la ciudad de Quito, fuimos contratados por la familia y por David para iniciar un procedimiento internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso que nosotros perseguimos desde nuestro despacho a nivel internacional de manera exclusiva se concentra en dos objetivos específicos. Un primer objetivo a través del cual nosotros buscamos que la Comisión Interamericana extienda medidas cautelares en favor de David por todos vamos a decir así, por todos los vejámenes, por todos los ultrajes, por todo el riesgo en el que se encuentra David en las cárceles ecuatorianas. El objetivo de esas medidas cautelares es buscar una medida alternativa a la prisión de David mientras se resuelve el tema de fondo. Ahora bien, sobre el tema de fondo, que es el más importante a nuestro modo de ver, se inició este procedimiento hace 1 año y medio porque nosotros estimamos que hay una serie de vulneraciones a normas de carácter internacional. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce derechos a nivel procesal, que estimamos fueron violentados de David, derecho a la integridad personal, que también ha sido violentado David, como usted recordará, estimado Fabricio. David fue víctima no solamente de una serie de torturas cuando él estuvo en La Tacunga detenido, sino también de una violación sexual. Y esto, a nuestro modo de ver, fue no solamente permitido, sino orquestado a través de las autoridades que en ese momento estaban a cargo de la administración y custodia de la cárcel. ¿Por qué tienen esa presunción, doctor, de que esto fue aupado por las autoridades del Centro de Privación de Libertad? Ocurren cosas muy extrañas en el caso de la violación de David. En primer lugar, se le da un traslado en un fin de semana cuando David no había autorizado ningún traslado, no había consentido ningún traslado, y cuando se lo traslada a un pabellón de peligrosidad alta, y efectivamente es ahí en donde él es abordado por 5 individuos y en donde es ultrajado en repetidas ocasiones por estos 5 individuos y amenazado él y su familia. Y eran amenazas serias, porque quienes encabezaron esta agresión a David son grupos de una organización criminal conocida como los Latin Kings, quienes amenazaron a David que en caso de hablar tomarían represalias no solo contra él en la cárcel, sino también contra su familia fuera de la cárcel. Todos estos acontecimientos, además, nos preocupan a nivel internacional, Fabricio, porque no se hace una investigación. Tomemos en cuenta lo siguiente: cuando a David se lo procesa y sanciona, todo el procedimiento dura aproximadamente 1 año. Desde la vejación, desde el crimen que se cometió en contra de David, han pasado 6 años y no se ha sancionado a culpables. El proceso sigue en investigación, no se conoce cuál ha sido la responsabilidad puntual de los administradores de la cárcel de ese momento. Y lo más grave de todo esto, Fabricio,
es que parte de esa administración ha sido trasladada hace poco a la administración de la cárcel 4, en donde se encuentra David. Por eso nosotros creemos e insistimos en la necesidad de que se emitan medidas cautelares en favor de David. La buena noticia, estimado Fabricio, la buena noticia dentro de todo, es que hace unos pocos días la CIDH ha superado ya la primera etapa de revisión inicial del caso de fondo de David, lo que le ha traído a David mucha alegría y a nosotros también. ¿Qué quiere decir superar una etapa preliminar? Quiere decir que de las 5.500 causas que se presentaron entre 2019 y 2020, únicamente unas 300 causas pasan este primer filtro, es decir, menos del 5 o 6%. Y esto es muy importante porque de estas causas que pasan este primer filtro, un 80 o un 90% de las causas llegan a una sanción, llegan a una recomendación en contra del Estado. ¿Con qué argumento fueron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la CIDH, y pasa este primer filtro, doctor? El primer filtro lo que realiza realmente la Corte es un examen preliminar, decía es que de manera preliminar se cumplen con los requisitos de admisibilidad y si existen suficientes elementos para caracterizar el acto como una violación en contra de derechos humanos. Los tres argumentos principales son los siguientes. Primero, una vulneración al debido proceso. Sostenemos que existió una vulneración al debido proceso porque a David a lo largo de su defensa no se le permitió presentar la prueba que él solicitó, no se le permitió practicar la prueba que él solicitó, se bloqueó la defensa de David y a nivel internacional hay un concepto fundamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que a una persona no se le puede condenar, mucho menos a 25 años de prisión, como única evidencia con el testimonio de un coacusado. Este es el caso de David. En contra de David no hay una sola evidencia, excepto el testimonio de uno de los coacusados. Y la Corte ha manifestado, en el caso Agapito Ruano, en el caso Segarra Marín, que no se puede procesar a alguien únicamente con estos testimonios, porque son testimonios que tienen están contaminados, tienen interés. En contra de David no hay pruebas de ADN, en contra de David no hay muestras de sangre, en contra de David no hay muestras de lodo, en contra de David no se lo puede geolocalizar en el sitio del crimen. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad sancionar y culpar a David por un crimen en el que no hay evidencias en contra de él? Pero entonces, ¿con qué argumento lo sentenciaron? Únicamente, esa es la pregunta perfecta, estimado Fabricio. Yo creo que todos al interior albergamos un sentimiento natural de justicia y la única prueba con la que se sanciona a David es el testimonio de Salazar, que es otro de los coacusados. No hay otra evidencia en contra de David en todo el expediente. Y por eso la sociedad se ha manifestado de alguna manera en favor de la defensa de David, porque como lo decía, creo que todos albergamos el sentimiento de justicia que implica sancionar a los culpables, pero también exonerar a los inocentes. Ahora bien, esta instancia, ¿qué significa? Es decir, el hecho de que haya pasado el primer filtro en la CIDH, ¿qué significa, doctor? Significa que ahora el Estado tiene un plazo de 3 meses para presentar objeciones a la admisibilidad, para alegar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, como por ejemplo lo que se haya presentado dentro de los 6 meses después de la última decisión. El Estado seguramente intentará hacer su defensa como le corresponde, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos un caso sólido en admisibilidad y en el fondo. Pasado estos 3 meses, el Estado tiene 1 mes más de prórroga, si así lo solicita, seguramente así lo hará, para esgrimir argumentos adicionales. Después de eso nosotros tendremos la posibilidad de hacer una actualización del caso, es decir, qué es lo que está sucediendo el día de hoy con David. Y finalmente la comisión se tomará unos meses más, esperamos que muy pocos, para emitir ya una decisión y posiblemente unas recomendaciones en contra del Estado ecuatoriano por las vulneraciones en contra de David. Cuando usted dice buscamos medidas cautelares, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de medidas cautelares ustedes aspirarían que otorgue la CIDH? Perfecto. Primero, para comprender lo que implican estas medidas cautelares, es necesario saber los antecedentes. Yo lo había explicado hace un minuto, David ha sido víctima de violación, de ultrajes, de maltratos. Él no está seguro. Su integridad física, su integridad personal no están garantizadas en las cárceles del Ecuador.
Lo que nosotros solicitamos es que a través de la CIDH se emitan medidas de protección en favor de David. La CIDH siempre va a poder manejar con un poco más de reserva estas medidas porque no deja de ser un organismo internacional que le daría recomendaciones a un Estado, pero lo que nosotros buscamos, el objetivo de nuestras medidas, es que la justicia ecuatoriana emita medidas alternativas en favor de David para proteger su integridad. Incluso en la cárcel 4, David no está protegido. ¿Pero qué tipo de medidas alternativas? ¿Alternativas a la prisión? Correcto, alternativas a la prisión. O sea, ¿qué, arresto domiciliario o qué? Puede ser arresto domiciliario, puede ser que se presente con frecuencia a los centros de detención, puede ser que utilice un grillete y que con este grillete él se mantenga dentro de cierto lugar protegido. Es decir, nosotros manejamos una serie de opciones que le hemos entregado a la CIDH como alternativas, de tal manera que la integridad de David pueda mantenerse intacta. Pero se puede hacer esto que usted plantea cuando estamos hablando de una persona que tiene una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Yo entiendo evidentemente su posición, usted sostiene la inocencia como abogado de su cliente, pero su cliente ha sido sentenciado y entiendo que se agotaron las instancias nacionales y se ratificó obviamente la sentencia que quedó ejecutoriada. ¿Cómo en este caso se podría generar medidas alternativas a la prisión? Hay una decisión que se dictó hace poco por parte de la Corte Constitucional que es muy importante. La Corte Constitucional, hace un poco más de una semana, dentro de una acción extraordinaria de protección que fue tramitada por el equipo de litigio local de David, obtuvo una importante victoria. La Corte Constitucional ha solicitado que se revea el caso de David porque han existido vulneraciones al debido proceso en la defensa de David. Esto no quiere decir, como usted decía, Fabricio, que se haya reconocido una inocencia de David, pero ya la Corte ha reconocido que existen vulneraciones al debido proceso y ha solicitado un reexamen de toda la evidencia y del caso de David. ¿Cuándo emitió este pronunciamiento la Corte Constitucional? Esto fue hace poco, le puedo pasar la fecha exacta, pero fue hace una semana. Pero es reciente, le hago esta pregunta porque no conocía este detalle. ¿La Corte Constitucional ha pedido que se revise el caso de nuevo? Correcto. El caso ahora tendrá que nuevamente ser revisado por un tribunal de justicia ecuatoriano local, en el que la defensa presentará nueva evidencia y solicitará que se practique finalmente evidencia que no fue tomada en cuenta en el momento en que David fue procesado. Y seguramente lo que tendremos que hacer ahí es agregar a ese proceso todas las decisiones a nivel de justicia internacional, como las que le mencionaba hace un minuto, en las que se llega a la conclusión que es una vulneración del derecho internacional el sancionar a alguien únicamente con un testimonio de uno de los coimputados. Esperamos que la justicia ecuatoriana, mirando estos nuevos elementos de prueba, encuentre la conclusión que es obvia para todos, y es que David debería ser liberado y absuelto del crimen. A ver, pero con lo que está diciendo, que a mí sí me parece una revelación que la Corte Constitucional ha pedido una revisión de todo el proceso porque ha identificado vulneraciones durante el proceso, ¿significaría que se reabra el caso, que se reabra solamente la situación de David Piña? ¿Qué significaría esto, doctor? Yo sí quisiera que abunde un poquito más en esa información que me parece reveladora. Desde luego. Esto quiere decir que el caso de David, para David, va a tener un nuevo proceso, un nuevo juzgamiento. Quiere decir que se tendrá la oportunidad de presentar nueva prueba en favor de David, de solicitar que se practique nueva prueba, por ejemplo, la geolocalización del teléfono de David, por ejemplo, determinar si las fibras que se encontraron dentro de la víctima pertenecían o no pertenecían a David, si, por ejemplo, los lodos, las muestras de lodos que se encontraron en otros de los coacusados no se encontraron dentro de la ropa, de los zapatos de David, que lo atarían al lugar del crimen. Es una serie de evidencias que nosotros nos hace llegar a la conclusión de que él no estuvo presente en el lugar del asesinato, de que él no participó en el asesinato. Si no hay vestigios, si no hay evidencias en contra de David, la conclusión lógica a la que debería llegar
el nuevo tribunal que va a examinar el caso de David, esperemos que no se demore mucho, sería que David es inocente. ¿Qué otra prueba hay dentro de todo el expediente en contra de David, más allá del testimonio de Salazar? Ninguna otra evidencia. Si es que eso es lo que se va a demostrar a nivel del reexamen del caso, la conclusión lógica sería que David tiene que ser declarado inocente, tiene que ser absuelto, y ahí viene el trabajo internacional nuestro. ¿Cómo el Estado va a reparar de manera integral por los 8 años, por las vejaciones, por los ultrajes que sufrió David? Eso es algo que lo discutiremos ya a nivel internacional y esperamos que lo pueda hacer David en libertad. Oiga, pero le voy a leer un mensaje que me acaba de escribir una colega a quien aprecio muchísimo y que conoce el caso. Me dice, esto que acaba de decir usted es un golpe a la familia de Karina del Pozo, que no puede vivir su duelo y que no puede cerrar el caso. O sea, este caso no se cierra. Usted nos acaba de revelar algo que es noticia, la reapertura de alguna manera del caso, la revisión del caso por disposición de la Corte Constitucional, doctor. Desde luego, en primer lugar, nosotros tenemos una absoluta solidaridad para con la familia de Karina. Creemos que lo que se cometió en contra de ella es una atrocidad, que esto no debería volver a ocurrir. Pero lo que también buscamos es que no por sancionar un crimen se cometa otro. Oiga, doctor. Es decir, que sí. Sí, siga, doctor. Cierre la idea, por favor. Sí, es decir, que si bien el crimen de Karina ha sido ya sancionado por las autoridades ecuatorianas, el derecho penal ecuatoriano siempre permite la posibilidad de una revisión, siempre y cuando existan elementos que así lo justifiquen. ¿Por qué tenemos que permitir como Estado, como sociedad, que un inocente pague por un crimen en el cual no existen evidencias de su participación? Las otras personas, entiendo yo, no han presentado este recurso. Este caso no se reabre para estas personas, se reabre para el caso puntual de David Piña, solo para él. De David Piña, y que pueda ser reexaminado la evidencia que él tiene que aportar. Es un derecho humano, es una garantía que no se le podría negar a ningún ser humano que desde el primer día viene asegurando su inocencia. Para que nosotros también tenemos. Y con esto cierro, doctor. ¿Hay antecedentes de otros casos, y le pregunto a usted que es abogado, de otros casos en los cuales la Corte Constitucional del Ecuador haya emitido algún tipo de dictamen, de fallo, de resolución, donde dispone la revisión de un proceso sobre el cual ya hay una sentencia penal condenatoria ejecutoriada? ¿Hay antecedentes, doctor? Yo no tengo en mente ahora mismo un antecedente de estos, y de hecho nuestra práctica está más orientada hacia el derecho internacional. Pero lo que sí puedo decirle es que en otros países sí hay antecedentes, y a nivel internacional se plantean revisiones de procesos, y es gracias a estas revisiones que se logran esclarecer hechos que son importantes y que se logra absolver a personas que no participaron dentro de estos crímenes. La conclusión a la que yo podría llegar es que la justicia internacional está para eso, está precisamente para evitar que, como en el caso de David, hubo, a nuestro modo de ver, un proceso orquestado desde el Ejecutivo para intentar jugar a héroes y villanos, en las que se encontraron a las 3 personas, y desde el Ejecutivo se determinó que esas personas eran los responsables. No se hizo, no se esperó hasta que la justicia se pronuncie. A él se lo juzgó mediáticamente. Entonces, quienes tenían que examinar este proceso no tenían más alternativa que condenar a David. Y le cuento un tema puntual antes de cerrar, estimado Fabricio. Antes de la audiencia de juzgamiento de David, el fiscal de David, quien perseguía a David, se acercó al padre de David y le dijo: yo sé que tu hijo es inocente, pero si no lo proceso, voy a tener problemas. El miedo que tenían las autoridades de ese momento de no perseguir un crimen que se convirtió en un crimen mediático era altísimo. Entonces, ¿qué clase de justicia podemos tener si el fiscal no resuelve por sus convicciones legales, sino por el miedo a la sanción, por el miedo a lo que los medios de comunicación o sus autoridades puedan imponerle? Eso no es justicia, y eso es lo que necesitamos corregir.
y nuevamente nuestra mayor solidaridad para la familia de Karina. Esperamos que no tengan que pasar nadie por una situación similar, y lo que solicitamos es simplemente que se haga justicia en el caso de David. Correcto. Doctor, le quiero agradecer por estos minutos y por su aporte en torno a este caso. Gracias, que tenga un buen día. De igual manera, gracias a usted y a su audiencia, Fabricio. Gracias a Francisco Javier Paredes, abogado que patrocina en instancias internacionales a David Piña. Nos ha hecho dos revelaciones. La una, que el caso ha llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Están en la búsqueda de medidas cautelares a favor del principal sentenciado por el caso del asesinato de Karina del Pozo ocurrido en el 2013. Y por otra parte, nos ha revelado también que la Corte Constitucional ha dispuesto la revisión de la actuación de la Administración de Justicia en el caso específico de David Piña. Al final, siempre digo, la justicia es la que debe determinar. Siempre en este espacio defiendo el debido proceso. Hay una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Sería terriblemente grave para la ya endeble credibilidad del sistema de justicia que se determine que hubo vulneración de derechos, como justamente sostiene la defensa de David Piña. Trato de ponerme en los zapatos como padre y como ser humano de los familiares de Karina del Pozo y suscribir plenamente el mensaje que me envió Ela Zambrano el día de hoy. Es un golpe para la familia de Karina del Pozo, que no puede vivir su duelo porque no puede cerrar el caso. Es terrible. Tema que conmociona, ¿no? Un tema que sigue doliendo y que duele mucho. 7:30, aquí en A Primera Hora. El siguiente